Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios, dado hoy por la hermana Mónica Díaz. Compartiremos este presente estudio dentro de lo que es el escenario profético del tiempo del fin y seguiremos considerando el día del Señor y las tres fuerzas poderosas o tres compañías que se van a negar y se van a rehusar al señorío de Jesús. Ahora vamos a seguir contemplando el día del Señor. Leemos dos pasajes en Apocalipsis capítulo 7, verso 14 y después 14, verso 7, donde se expresa la hora de su sentencia o juicio hablando de Dios. Leemos Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Leemos Apocalipsis 14, verso 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y la fuente de las aguas. Oh, qué terrible momento será ese, y qué espantoso y horrible será aquel tiempo. Todos los profetas del Antiguo Testamento han escrito elaboradamente de la época de aquel tiempo. Desde Apocalipsis capítulo 6, verso 1 al capítulo 20, verso 10, hallamos la descripción de aquellos próximos días antes y durante el juicio de sentencia e ira. Serán tiempos inigualables, cual no lo ha habido antes ni lo habrá. En referencia a las naciones, aquel período es conocido como un día de ira y de sentencia o juicio. En referencia a los habitantes de la tierra, aquel período es conocido y personalmente es llamado la hora de la prueba o de la tentación. Leemos Apocalipsis capítulo 7, verso 14 y también capítulo 3, verso 10 de la Reina Valera que nos dice, Apocalipsis 7, 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 3, 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto llegará a ser universal, 1260 días o tiempos y la mitad de un tiempo. Y en referencia a los judíos, aquel periodo se conoce como la última semana de Daniel, por una semana o los 7 años incumplidos de Daniel 9:27, también llamada la semana incumplida de Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. También es llamado el tiempo de la angustia de Jacob o la tribulación de Mateo 24:21. Esta se va a limitar a Palestina y va a ocupar 1010 días de la gran tribulación o la hora de la prueba. Así, de esta manera, se marca la distinción entre la hora de su juicio, más de 6 años de duración, y la angustia de Jacob o la tribulación de Jeremías capítulo 30, verso 7, y Mateo 24:21, 1010 días. Leemos Jeremías 37 que nos dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Leemos en Daniel capítulo 2, versos 20 y 21. Bendito sea el nombre de Dios por siempre y jamás, porque la sabiduría y poder son suyos. Él cambia los tiempos y las estaciones, remueve reyes y levanta reyes, da sabiduría al sabio y conocimiento a los que conocen entendimiento. A Daniel se le dio a conocer el sueño y su interpretación del sueño de Nabucodonosor, aunque él pudo no haber entendido el periodo del tiempo que estaba calculado por la imagen simbólica que Nabucodonosor vio. Se entera y aprende que Dios había cambiado los tiempos de los judíos a los gentiles y que las estaciones estaban cambiando también. Él aprende que fue Dios quien había quitado a los reyes de Judá y había dado el dominio a quien él se sintiera satisfecho. Todo esto Daniel había aprendido y glorificaba a Dios por su soberanía sobre las naciones. Los gentiles no eran el pueblo de Dios. Él les permite tener el dominio por un tiempo limitado para que puedan aprender lo poco que están equipados para gobernar por él. Pero Dios se reservó para sí mismo la determinación de poner fin a este dominio.
porque siempre el reino más débil debe ser objeto y sujeto al más alto y fuerte. Los gentiles tendrán que reconocer que no fueron más obedientes a Dios que los judíos. Dios les ha dado una oportunidad para que sepan que no son capaces de gobernar el mundo, porque el hombre que gobierna el mundo debe gobernarse primero a sí mismo. Es una gran paradoja. Leemos en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 3. Y vi a otro ángel poderoso, bajado del cielo, vestido con una nube y un arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como si fuera el sol, y sus pies como columna de fuego, y tenía en su mano un librito abierto. Y él estableció su pie derecho sobre el mar, que está representando a las naciones, y su pie izquierdo sobre la tierra, que está representando a los judíos. Y clamó a gran voz como cuando un león ruge. Este poderoso ángel es nuestro Señor Jesucristo. La nube con la que él será vestido son los vencedores descritos en Apocalipsis capítulo 4 y 5. En Apocalipsis capítulo 4, verso 2 leemos: Juan vio, y al instante yo estaba en espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Aquel uno es Jesús, en cumplimiento del Salmo 2, 6. El Padre le dice: sin embargo, he establecido mi rey, o sea, el Hijo, sobre mi santo monte de Sión. Esto está también de acuerdo con Isaías capítulo 14, verso 13, en esta pequeña párrafo que dice: el monte de la asamblea a los lados del norte. Cuando Jesús, por lo tanto, tenga su propio trono en los cielos, el Padre estará al mando de las naciones diciendo, según el Salmo 2 y 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, y bienaventurados todos los que en él confían. En ese tiempo, en ese mismo año en que el Señor asciende, obtiene su propio trono en el cielo. Él también hará valer su autoridad real de rey sobre el mundo entero, como lo indica por poner su pie sobre el mar y sobre la tierra. Y leemos en Apocalipsis capítulo 10, verso 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, o que allí no habrá más tiempo. Esto, el tiempo no sería más, no significa que el final del mundo vendría ya y comenzaría la eternidad, porque el reinado del milenio debe seguir primero antes que la eternidad. Sin embargo, y en efecto, Cristo en su trono en el cielo realmente va a marcar el comienzo del milenio. Esto significa que los tiempos de los gentiles ya no continuarán por más tiempo. Los 7 tiempos proféticos del final del gobierno nacional y autoridad gentil y su poder finalizarán cuando Cristo tenga su propio trono en el cielo. Si estos poderes siguen en el poder, tal como hemos considerado anteriormente acerca del rey Sedequías, en tipo, los tales son usurpadores. 2 gobernantes opuestos entre sí no pueden ocupar un trono al mismo tiempo. La palabra griega cronos no puede significar retraso o demora, como dice la versión revisada, sino el tiempo, como la versión autorizada le da, como en las versiones inglesas. En cada escritura, por tanto, es traducido así. En Apocalipsis 5:5, Jesús es llamado el león de la tribu de Judá, porque él, el judío de destino, se reunirá y se sentará en el trono de un imperio universal y reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Leemos en Apocalipsis capítulo 19, verso 16. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Leemos otra cita en Hechos capítulo 3, verso 21. Aquí en de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Como un león ha estado al acecho, cómodamente al acecho de su escondrijo, a quien el cielo debe recibir. Y leemos la profecía en Génesis capítulo 49, verso 9 y 10. Al acecho de su presa, cachorro de leones Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Verso 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahora que se despertó por el grito, el clamor de su deseado pueblo judío, y por la ferocidad de sus enemigos, ruge sobre la presa, busca su carne de Dios. Y leemos en el Salmo 104, 21. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Y también leemos en Isaías capítulo 42, verso 13. El Señor gritará, sí, rugirá.
Él prevalecerá sobre sus enemigos y le hará rugir poderosamente en contra de sus enemigos, como dice Reina Valera. El rugido, sí, de su propósito de poseer a la vez sus posesiones prometidas, incluso por herencia, los gentiles, como dicen las naciones. Y leemos en Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora nos preguntamos, ¿por qué el día del Señor será un día de oscuridad y tinieblas, oscuridad e ira, como dice Joel 1:15 y Joel 2:2 y 11, y así lo declara? Porque será un tiempo de juicio y de destrucción. Si el milenio es previsto como el inicio, cuando Cristo es entronizado en el cielo y su reino es un reino de paz y justicia, ¿cómo es que los profetas dicen que vendrá con indescriptible angustia y dolor sin precedentes? Vemos por qué. Es porque el mundo no estará dispuesto a recibirlo. 3 poderosas fuerzas, 3 compañías de sus criaturas se negarán o se van a rehusar al propio señorío del Señor. Por lo tanto, Él se verá obligado a obtener la soberanía sobre la tierra por fuerza. Él debe luchar por su derecho de reinar, a pesar de que el dominio tal le ha sido otorgado por Dios. Ahora contemplaremos 3 compañías declaradas que se van a negar y se van a rehusar al propio señorío del Señor. Ellas son los rechazadores, los usurpadores y los ofensores. Contemplaremos la primera compañía declarada a los rechazadores. Jesús dijo a los judíos en Juan 5:43, he venido en nombre del Padre y vosotros no me recibís. Dijo además, si otro viniera en su propio nombre, a él lo recibiríais. Estas 2 declaraciones se van a cumplir cuando Jesús tenga su trono en el cielo y en los intentos de tomar el control de los asuntos sobre la tierra. Los judíos como nación aceptarán los preludios, el dominio o propuesta de un llamado, el príncipe que vendrá, como se lee en Daniel 9:26 y leemos, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este príncipe confirmará el pacto con muchos, y estos son los judíos, durante una semana, es decir, 7 años, como leemos en Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Pero sin embargo, su aceptación de ese acuerdo o pacto ha de sumirlos dentro de la más terrible tribulación, la cual ellos jamás experimentaron. Aquel príncipe, casi 3 años después, va a probar ser el anticristo, como leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él romperá su pacto con los judíos en la mitad o en el medio de la semana de 7 años. En ese mismo punto, Jeremías 37 comenzará exactamente a cumplirse. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, el tiempo de la angustia para Jacob, pero de ella será librado. Nuestro Señor ha informado a su pueblo de aquel mismo día, como leemos en Mateo capítulo 24, verso 15 al 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, verso 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Verso 17, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Verso 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Verso 19, mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Verso 20, orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Verso 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, los que no se inclinan a la lucha contra el Cristo, aquellos días serán acortados. Ellos, aquellos días, se reducirán cerca de 8 meses. Juan dijo, los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses o 1260 días,
Y leemos en Apocalipsis capítulo 11, verso 2. Pero el patio que está afuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Muchos de los judíos serán inmolados por causa de la denegación de la marca de la bestia. El mismo príncipe, la bestia, quien hará aquel acuerdo o pacto firme con los judíos, después querrá hacer la guerra con los santos y vencerlos. Leemos en Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 6, versos 8 y 10. Miré he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Nos preguntamos, ¿por qué toda esta terrible calamidad para los 3 años y medio? Porque cuando Cristo empieza a reinar, los judíos no lo aceptarán como su Mesías y Rey, y sin embargo van a recibir a otro en su lugar. Si ellos le recibieran, su libertad nacional se aseguraría porque, como se ha dicho antes, el tiempo de los gentiles se acabará, llegará a su fin, y el tiempo de los judíos ha de comenzar cuando Jesús sea coronado en el cielo. Por lo tanto, el rechazo de Cristo por los judíos en ese momento será la gran causa de los terribles tiempos venideros. Sin embargo, su aceptación de Cristo a la vez pondrá fin al dominio gentil, y los anunciados dolores no pueden venir cuando el determinado dominio gentil, castigo, termine. Pedro también clamó a su pueblo, y leemos en Hechos capítulo 3, versos 19 al 21. Por lo tanto, arrepentíos vosotros, para que vuestros pecados puedan ser borrados, para que pueda venir tiempo de refrigerio de la presencia del Señor, para que Él pueda enviar al Cristo, quien ha sido designado por vosotros, o antes de ser proclamado a vosotros, a Jesús, a quien el cielo debe recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. O cuánto depende de la actitud de los judíos hacia Jesús. Las bendiciones universales para el mundo a través de Él no pueden venir hasta que ellos, los judíos, lo reciban. 70 semanas o 490 años se determinan y están decretadas, según nos dice Reina Valera, en el momento sobre el pueblo y sobre la santa ciudad, como se lee en Daniel 9:24. Ya hemos visto la forma en que ese determinado periodo hubo terminado en el 40 después de Cristo. Quiero mostrarle que los últimos 7 años de aquellos 490 años, llamada la última semana de Daniel, habría sido cumplido si desde la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, como se lee en Mateo capítulo 21, 1 al 11, a la muerte de Esteban, los judíos hubieran recibido a Jesús. Todo lo que se anunció en Daniel 9:24 fue cumplido desde el Calvario hasta Pentecostés en el reconocimiento de Dios. Incluso, como Elías vino en la persona de Juan el Bautista, así con Cristo, todo si Israel lo hubiera recibido. Mateo 17:12 nos dice: Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Por la cruz, el Señor terminó con la transgresión, puso fin al pecado, e hizo reconciliación y expió la iniquidad. Por la resurrección de Cristo, Él introdujo justicia eterna y selló la visión. Y la profecía en el lugar santísimo fue ungido por el derramamiento del Espíritu Santo. En el 7º año después de Pentecostés, Esteban vio a Jesús de pie a la mano derecha de Dios, dispuesto a volver para ser su Mesías y Rey si los judíos lo hubieran aceptado. Como leemos en Hechos capítulo 7, versos 55 y 56. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos lo rechazaron cuando mataron a su siervo Esteban. Por lo tanto, el Señor se sentó junto a su Padre sobre su trono. Y leemos Hebreos capítulo 1 y verso 3, Apocalipsis 3, 21,
Daniel 9:24 entonces se cumplió y espera la aceptación de Israel. Hebreos 1:3 que nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Apocalipsis 3:21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Daniel 9:24, volvemos a leerlo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Por qué el Espíritu no fue derramado sobre los gentiles en casa de Cornelio hasta después de los sucesos dichos anteriormente? Porque el Señor no podía comenzar con los gentiles hasta que Él hubo cumplido su promesa a su pueblo elegido Israel. Repetimos que Daniel 9:24 se cumplió y no será cumplido nuevamente. El año de la crucifixión de nuestro Señor y de Pentecostés fue en el 50º año, un año de jubileo en cumplimiento del Levítico capítulo 25. Por lo tanto, los discípulos tenían todas las cosas en común. Las bendiciones cayendo en aquel tiempo fueron bendiciones del milenio. Los primeros 7 fructíferos años, contados a partir de Pentecostés, habrían sido el comienzo del reinado de 1000 años si los judíos hubiesen aceptado a Cristo. Su entrada triunfal en Jerusalén y su autoridad como hierro y el poder en el templo indica ese hecho. Lea Mateo 21 y maravíllese. Daniel 9:27 y los resultados de las otras advertencias proféticas del avenimiento del juicio venidero nunca se hubieran escrito si el dominio gentil hubiese terminado en el 40 después de Cristo. Pues entonces Jesús habría tomado el dominio, Jerusalén nunca hubiese sido saqueada y destruida por los romanos. Pero Dios sabía que los judíos lo que iban a hacer. Por lo tanto, Él continuó con sus planes para la era de la Iglesia. Cristo debe comenzar su dominio milenial con el juicio, pues el rechazo de los judíos hacia Él y la aceptación de ellos hacia un usurpador le obligarán a hacer esto. Jesús debe hollar a las naciones para librar a los judíos. Luego, en el 7º año de esa terrible hora de ira, los judíos le van a recibir a Él y aceptarán las bendiciones de Daniel 9:24 que se cumplieron durante su primera aparición al advenimiento, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Qué maravilla hallamos en la palabra de Dios. Que el Señor nos siga iluminando, sabiendo que la venida del Señor no se tarda. Que los bendiga ricamente. Amén. Saludamos de la Iglesia El Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.